Pues otro de los puntos que toca ahora aquí Blay es sobre el tema de las relaciones humanas. Un punto que explica que las relaciones humanas es uno de los medios más proclives a desarrollarnos internamente, a desarrollarnos en nuestras energías. O sea, cada vez que tengamos oportunidad de trabajar o de tratar con las personas, estamos aprovechando para dinamizar mucha energía. Sin embargo, a pesar de poder ser una alegría el hecho de poder comunicarnos, el hecho de poder desarrollarnos, el hecho de poder tratarnos entre nosotros, la mayor parte de nuestras relaciones son, para mí, como una amenaza. Como una amenaza. Siempre me encuentro con problemas. Siempre me encuentro con circunstancias. Las demás personas, en la mayor parte de las relaciones humanas, vienen a parecer que me traen complicaciones. Las relaciones humanas tienen que desarrollar elementos activos en nosotros. La energía, la comunicación, la inteligencia, la afectividad, todo eso se desarrolla muchísimo en las relaciones humanas. Y sin embargo nosotros intentamos mantener nuestro espacio, intentamos mantener nuestra parte cerrada y con ello no permitir. ¿Por qué? Porque me obliga, en verdad me obliga a enfrentarme a ese tipo de energías. Me obliga a dinamizarlas. Y yo no quiero. Yo no quiero esta dinamización de energía. ¿Por qué? Porque requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere movimiento interior. Requiere desarrollo, requiere comprensión, requiere extraer más energía de la conciencia misma. Pero claro, nosotros vemos que eso es trabajo, trabajo y más trabajo. Y cerramos. Cerramos. Nos encapsulamos. Hay que hacer una comprensión sobre las relaciones humanas. Son fuente proclive de desarrollo. Si algo merece la pena ser cambiado en cualquier relación humana, olvidémonos de pensar que tiene que ser el otro. Si algo se puede cambiar en una relación, solo voy a ser yo. Únicamente voy a cambiar yo. Y con mi cambio, tal vez la circunstancia con esa persona cambie. El querer pensar que va a tener o que va a cambiar la otra persona es absolutamente infantil también. Es inmaduro. La otra persona no va a cambiar. Si voy a cambiar, si algo tiene que cambiar, si algo debe cambiar, lo voy a tener que dinamizar yo. Voy a tener que cambiar afectivamente, inteligentemente y vitalmente yo. No puedo dejar en manos de los demás que me afecte a mí. Yo tengo que tomar el control. Y yo soy por ello el que tiene que cambiar. No el que, como la mayor parte de las veces hacemos, imponer con algún tipo de imposición o mando, o incluso con algún tipo de chantaje emocional, hacer que la otra persona cambie. No. Incluso a los niños. Nosotros con chantajes emocionales los intentamos hacer cambiar. Si no te portas bien, te voy a... Si te portas bien, te daré... Les chantajeamos, queriendo que cambien. Pero el que tiene que cambiar soy yo. Siempre soy yo el que tiene que ejercitarse en la relación humana que quiere ser cambiada. Dice Blay que existen 6 actitudes por las que las relaciones se hacen tensas, pesadas y difíciles. Y expone las 6 actitudes. 6 actitudes que tenemos que observar, meditar profundamente. Y dice, primera, espero de la otra persona su admiración y alabanza. Tengo un papel siempre pasivo aquí. O sea, el hecho de esperar que siempre me estén alabando es una línea, una actitud de problema. Que luego está la contraria, la segunda, que dice, utilizo al otro con mi autoridad
para imponerme con mando y orden y así tenerlos siempre cerca, a mi servicio. Es una actitud activa. La primera es pasiva, espero que me quieran. La segunda es activa, yo ordeno que me quieran. Esas dos actitudes son las dos una fuente de problemas en la mayor parte de la sociedad. Otra, comparo a la otra persona con el modelo que yo creo que debería ser. Yo tengo un pensamiento de cómo debería ser una persona así y la comparo. Y por esa comparación empieza una actitud mía de querer exigirle, sí, exigirle, sería la palabra mejor, ¿no? Estar detrás de él para que haga las cosas, ¿no? Otra es que nosotros tenemos y hacemos registros de las personas y los guardamos dentro de nosotros, haciendo ver que la persona es lo que yo he registrado de esa persona. Esta actitud que todos tenemos de registrar lo que es cada persona sirve o hace que las personas estén siempre marcadas, en vez de ser por lo que son en el presente, por la ficha que tengo yo de esas personas. La foto. La imagen que he guardado dentro. Entonces he guardado esa ficha dentro y digo, esta persona es que es así. No, tú no la estás valorando desde el presente actual. Tú la estás valorando desde una ficha que tú hiciste en su momento dado, por algo que vivió o que aconteció. Eso es fundamental. Otra actitud que tenemos para destruir una comunicación. Y otra es que, y esta es muy interesante y curiosa, es que yo no me intereso para nada por las otras personas. Lo que me interesa es lo que me pueden dar, lo que puedo recibir de ellas. Esto es lo que me importa de las personas. No que yo me preocupo por la persona. Yo no me preocupo normalmente por las personas. Lo que me preocupa es lo que me van a dar a mí. Y como es lo que me preocupa, entonces doy una actitud o tengo una actitud que parece ser que voy para esa persona, pero no. El interés es qué es lo que me van a dar a mí. Pero la persona en sí misma no me preocupa. Terrible psicología la nuestra. Y incluso llega más a decir una última actitud, y es que una actitud equivocada es también cuando voy a ayudar a alguien y la ayuda es dada para luego tener que ser después recibida por otro lado, o para tener el respeto de esa persona, o para tener la alabanza de esa persona. El hecho de ayudar para tener algo de esa persona, la alabanza es otra actitud que viene a, digamos, a destruir las relaciones humanas. Hay dos claves que si las llevásemos correctamente podrían romper estas actitudes en nosotros. La primera, alcanzar una independencia psicológica absoluta de todas las personas. ¿Qué significa? Que las demás personas no puedan llegar a afectarme. Ser independiente psicológicamente de cualquier persona. Para que todo lo que pase alrededor no me afecte, como ahora mismo me está afectando cuando alguien me dice algo, cuando alguien me toca algo, cuando alguien me pone algo o cuando alguien mete el dedo en mi llaga. La independencia psicológica se hace imprescindible para poder después llegar a la segunda clave, que es ver a la persona tal cual es, como una persona. ¿Cómo puede ser que vayamos a comunicarnos con una persona y nos demos más importancia a lo que queremos comunicar que a la persona que tenemos enfrente? Se hace más importante el mensaje que quiero dar
que la propia persona que está ahí delante. Se nos está olvidando una cosa que es fundamental. Yo tengo unas características. Esa persona tiene unas características. Pero el fondo de esa persona y el fondo de mí es el mismo. No tiene diferenciación. Y nosotros esto no lo vemos. Por eso tratamos de imponernos. ¿Imponernos sobre quién? Si tiene el mismo fondo que yo. Está más o está menos desarrollado en sus características, pero el fondo es el mismo. No vemos el fondo de las personas, no vemos la esencia natural de ellas. Lo que vemos es nuestro propio interés. Lo que vemos es sus características. Para comunicarnos realmente con alguien, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos una persona con un fondo ahí, con un fondo profundo, real, delante nuestro. Esto es lo primero que tenemos que entender, que yo tengo un fondo que es el que trata de expresar, pero es que esa persona tiene un fondo que es el que va a estar conmigo ahí. Y la comunicación será muy directa y muy clara cuando los dos tenemos o nos damos cuenta del fondo como prioridad. Luego viene el mensaje, luego viene el desarrollo, luego viene todo lo demás. Pero el fondo es lo importante. Que demos cuenta de ese fondo. Que no seamos crueles, que vamos señalando a las personas por las características que tienen. Señalamos al pobre, señalamos al iluso, al inocente. Les señalamos ¿por qué? Por sus características, pero no estamos viendo el fondo. Y esto es por un solo motivo. Y es muy claro. Y es porque yo no vivo mi fondo. Porque yo vivo mis características. Y como yo vivo mis características, lo que le exijo a los demás son las características. Pero cuando uno vive el fondo, en los demás ve el fondo. Y ya no los juzga por características. Por eso, la comunicación es igualmente inmadura en las personas cuando solo hablan de características de unos y otros. Y se pierde el fondo. Se pierde la esencia de quién soy y de quién tú eres y de quién él es. ¿Y sabéis lo que vemos? Vemos personas que son de otro país. Vemos personas que son de otro color. Vemos personas que son y piensan de esta manera y que piensan de la otra manera. Pero no vemos el fondo que esa persona es, que esa otra también es y que la de más allá también es. Porque no estamos entendiendo nuestro fondo. Porque no tenemos conciencia de la realidad que nosotros somos. Y por mucho que nosotros podamos querer entenderlo, tenemos que llegar a ser profundos. Vivir experiencias profundas, trabajos serios sobre cuál es nuestra verdadera identidad. Todo lo que vemos son problemas y todo lo que intentamos resolver son problemas, pero todo se soluciona con una sola cosa: descubrir el fondo eterno, permanente, actuante que somos. Eso es lo único que resuelve todo, lo único que deshace los conflictos, deshace las tonterías que tenemos entre unos y otros. Puras características de las cuales no somos ni tan siquiera partícipes. A veces es el ambiente en el que hemos nacido. A veces es el color de nuestra piel. Y solo por estas cosas venimos a ser marcados. Y no
y se desconoce el fondo. Terrible, terrible. Mira, precisamente yo vengo a oír esto que has dicho tú ahora. A oír y a vivir este fondo, Miquel. Y ojalá pueda ser extensible en todos los momentos de una vida con plenitud. Ojalá. ¿A qué aspiro más? Es que yo creo que sería el fundamento de todos, arrancar del fondo, arrancar del conocimiento de nuestro fondo, para evitar todo esto que estamos viviendo, pero no. ¿Sabéis qué pasa? Que partimos no del fondo, partimos de la personalidad. Y entonces hay que dinamizar para agarrar ese fondo. Partimos de ahí. Entonces es normal que estemos así, unos con los otros. ¿Por qué? Porque es nuestro desarrollo inmaduro. Bien, pero a momentos también está el sol, no sé, tu expansión. Ya no digo tú, solamente de algo más que lo que tú sientes, ¿no? Y eso, que lo puedas sentir, reverbera en mí, repercute en mí, ¿me entiendes? Y no sé, me hace una ilusión poderlo sentir o que lo compartas con nosotros y, no sé, Efectivamente, si es que el hecho de poder estar escuchándolo, el hecho de poder estar tratándolo, ya te expansiona, te reduce la visión limitada de encontrarnos entre características, que es como nos marcamos, entre personajes. Nos encontramos entre personajes, hablamos entre personajes, pero el fondo nunca se habla. Pero si tú ves este sol, Miquel, te das cuenta que aunque hables de lo que sea, aunque salga el detalle, mira, el coche no me funciona, o el personaje tal, o el vecino, eso es otro matiz, porque estás tocando piezas por ahí, pero sabes que está el otro delante y que sale de lo que tú dices, de ese fondo, ¿no? Es que eso es lo que tenemos, que presentar nuestra identidad como primera cosa, nuestra identidad real y profunda como primera cosa. Detrás viene la identidad personal de una persona que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, que puede ser así o que puede ser asado. Pero lo primero que tendríamos que tener es esta identidad. Pero ojo, que vuelvo a decir, no la tenemos por inmadurez. Porque primero, como cualquier otra cosa, tenemos que experienciar las carencias que tenemos. Y las personas no llegan a darse cuenta de este fondo por la carencia misma que todavía tienen de inteligencia, de afectividad y de energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O qué se hace? Pues siguen la vida con sus procesos de desarrollo hasta que un día lleguen a comprender y a conocer el fondo. Y hasta que un día posterior sean solo fondo. Y se den cuenta de que todas esas características son insustanciales en realidad. Porque el fondo es lo permanente, el fondo es lo fundamental. Es lo perfecto, Miquel. Es el perfecto. ¿Por qué? Porque el fondo es la plenitud divina. Dios en sí mismo está ahí, en el fondo. Pero esto Blay lo va guardando. Lo va guardando, porque ahora solo trata de enseñar la parte psicológica que tienes que desarrollar. Ya te va hablando de un fondo. Ya te va hablando de esto. Pero llegará un momento en el que ponga la frontera y dice, se acabó de hablar ya de la persona, de su personalidad, de sus cualidades, de sus desarrollos. Vamos a hablar de quién eres. Vamos a atravesar la frontera. Vamos a ir a tu realidad. Vamos a hablar del espíritu que vive, que amanece y que muere en ti. El espíritu que no tiene final, que no tiene principio y que es eternidad en sí mismo. Entonces... Y de hecho no tiene nada que ver
con los atributos. Ninguna cosa. Claro, estamos acostumbrados a vernos como atributos. Claro. Y nos han educado con los atributos, las características. Y somos y nos relacionamos a través de ello. Yo soy tal. He trabajado en tal, he hecho tal. Y esto es lo que normalmente estamos acostumbrados a tratar de unos a otros. Pero ¿quién habla del fondo? Entre nosotros, ¿cómo se desarrolla el fondo? No, porque no se saca. ¿Pero por qué? Se desconoce. No tenemos que darle conocimiento porque no se puede conocer, pero intuimos que hay algo que es impulso, que es motor, que es fuente, que es origen, que es eterno, que es permanente. Intuimos que es eso. Y entonces tenemos que dejar que esa intuición se haga más honda y permita que las relaciones humanas vivan desde ese fondo. ¿Por qué? Porque eso, cuando decimos que es eso que es el fondo, ahí tenemos inteligencia absoluta, infinita, y emoción o amor infinito, absoluto, y un poder infinito, ilimitado. Entonces, para quien sabe que tiene todo eso infinito, que no se va a acabar, pues entonces no se lo guarda. Solo lo desarrolla y tira para adelante con ello. Sabe que con todo puede, sabe que con todo hace, y sabe que no tiene amor que limitar, amor que guardar, porque sabe que es un fondo que es, y lo da todo, como la chistera de los magos, que parece que sacas y no se termina de todo lo que tiene ahí dentro. El conejo, las palomas, los pañuelos, todo, ¿no? Pues ese fondo, que parece que lamentablemente es desconocido, es la existencia real nuestra. Y es de ahí de donde podemos hablar. Y es ahí de donde podemos extraer, pues, la plenitud. La plenitud. Bien. Pues vamos a pasar a la frontera. Vamos a cruzar eso que acabo de comentar, que Blay explica como la parte de la psicología en la que se tiene que desarrollar, en la que tiene que experienciar, en la que tiene que desenvolverse a través de la dinamización de la parte afectiva, de la parte de la inteligencia y de la parte vital, y dejando eso un poco, vamos a meternos en el otro punto, en el fondo ese que estamos hablando. Pero casi no podemos tocarlo. Bueno, casi no podemos tocarlo. Entonces, ¿cómo vamos a atravesar esta frontera? Pues vamos a crear dentro de nosotros una intuición muy ávida en la que se nos quede el gusto de querer saborear de continuo y de constante ese fondo. Y en esto Blay permite que te esté acercando tan cerca de eso que al final tú veas con entera claridad que es la parte más importante de tu existencia.